Pueden abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5. Llegamos a la enseñanza número 38 de la serie Recobrando el Evangelio y la séptima parte del apartado La Ley y el Evangelio. Hoy vamos a continuar estudiando Mateo 5, 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos nuevamente. Señor, hoy los rayos del sol abrasador de tu santidad me queman y estoy debilitado, pero te pido que tu gracia sobreabunde en la abundancia de mi debilidad y que a pesar de mi condición puedas usarme para instruir a todos los que hoy me oyen en el camino de salvación. Oh Señor, que no sea yo otra cosa hoy más que una voz que clama y que señala el camino de salvación. Te pido, mi Señor, por amor de tu nombre, el cual merece ser amado, adorado, temido, conocido, y por amor de tu pueblo, por amor de tu iglesia, la cual Cristo compró por su sangre, que impartas hoy instrucción, luz, claridad, consuelo, gozo, fortaleza a tus escogidos. Y que también los ojos de los que no te conocen sean abiertos y puedan llegar a ser conscientes de la situación desesperada en la que se encuentran. Y clamen al único nombre que es dado bajo el cielo a los hombres, en el cual se puede encontrar salvación. Que así sea, Señor, que así sea. Déjame que te adore en mi debilidad por medio de esta enseñanza. Déjame que lo haga en mi corazón y tu Espíritu certifique la verdad en los corazones de todos los que hoy están acá. Que así sea, Señor. Amén. Vamos a continuar estudiando Mateo 5, del 17 al 20. He decidido incluir este texto en la introducción de la serie, porque en este texto Jesús nos da a conocer lo que Él piensa sobre los 10 mandamientos y sobre la totalidad del Antiguo Testamento. Jesús es la persona de la Trinidad encargada de revelarnos qué es lo que Dios piensa acerca de su misma palabra, acerca del Antiguo Testamento. Entonces sería el colmo de la torpeza y de lo absurdo que nosotros emprendamos un estudio sobre los 10 mandamientos y sobre el Antiguo Testamento y que no nos sentemos a los pies del Verbo encarnado para que nos enseñe. Él ha de ser nuestro maestro en esta gran doctrina. Hoy hemos llegado a la enseñanza número 7 de esta serie. Comencé hablando al principio de la serie acerca de la centralidad de la revelación de los 10 mandamientos en la manifestación de Jehová a Israel en Sinaí. Luego les enseñé acerca de la autoridad y el amor de la voz de Dios, del hecho de que Dios haya hablado a los hombres y se haya revelado por su propia iniciativa y no porque nosotros los hombres se lo hayamos pedido.
o seamos dignos de que nos hable. Proseguí luego con 2 enseñanzas acerca del propósito histórico con el cual Dios entregó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Intenté corregir varias interpretaciones legalistas y erróneas acerca de ese asunto. Y así llegamos a nuestro texto de Mateo capítulo 5. Y hoy tenemos la tercera enseñanza a partir de este texto. En la próxima semana y en la enseñanza que seguirá, la de la próxima semana, si Dios quiere, seguiremos en Mateo capítulo 5 y me propondré pintar el cuadro del juicio final según Mateo capítulo 5 con todos los colores que estén disponibles para mí. Y luego también hablaré acerca del contraste entre la justicia de los escribas y fariseos y la justicia de los discípulos de Jesús. Hoy hablaré acerca de los bienaventurados, sus obras y el juicio final. Las obras de los bienaventurados y el juicio final. Ese es el título de la enseñanza. Hagamos un rápido repaso de todo lo que aprendimos hasta el momento en Mateo 5, 17 al 20. En Mateo 5, 18 Jesús nos dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, Jesús dice, todo lo profetizado, tipificado, esperado, prometido y advertido por el Antiguo Testamento ha de cumplirse. Cada palabra del Antiguo Testamento es la palabra de Dios. El fin del mundo no llegará hasta que todo lo escrito en las Escrituras se cumpla. Dios es el único ser que tiene el poder de crear lo que ordena, por lo cual Él se asegurará de que todo se cumpla. Las Escrituras del Antiguo Testamento son la verdad de Dios. Incluso, dice Jesús, todas las jotas y las tildes contenidas en esta Escritura han sido divinamente inspiradas. Esas contienen la verdad de Dios en cuanto a Dios, el carácter de Dios, quién es Dios, el hombre, la creación, la salvación, el día del juicio final y los cielos y tierra nuevos que proseguirán al día del juicio final. Pero en el versículo 17 Jesús dice algo escalofriante, algo que debería haber dejado pasmados a sus oyentes y a todo hombre inteligente. Todo lo anunciado de diversas maneras por el Antiguo Testamento ciertamente ha de cumplirse, pero, dice Jesús, yo he venido a cumplir con esas expectativas del Antiguo Testamento. Él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él no ha venido a quebrantar la autoridad y las enseñanzas del Antiguo Testamento, tal como muchos suponían y creen todavía, debido al contraste entre la personalidad y la enseñanza de Jesús con la de los judíos equivocados. Sin embargo, Jesús ha venido a cumplir con el Antiguo Testamento, la ley y los profetas en sus palabras. Así Él resume la totalidad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y Él lo hace en una diversidad de maneras. Él cumple con profecías directas acerca de su persona, oficios y obra de redención y propiciación, su reino, etc. Él cumple con muchas profecías indirectas y tipos misteriosos que prefiguran su vida y su obra. Él cumple incluso con todos los mandamientos de Dios para Él, cosa que ninguna otra criatura, ningún otro hombre pudo lograr. Y Él también cumple con las amenazas de castigo pronunciadas por Dios a los pecadores, recibiéndolas en su cuerpo y alma mientras moría en la cruz como el sustituto de la humanidad. Especialmente Él cumple con las profecías de la ley y los profetas. Ese es el significado de la palabra cumplir, tanto en el versículo 17 como en el 18. Todo lo escrito en el Antiguo Testamento ha de cumplirse. Antes no vendrá el fin, y yo he venido a cumplir. De modo que Jesús se para frente a todos como
el centro de las escrituras sagradas del Antiguo Testamento. Concluimos entonces que el Antiguo Testamento no es un libro de historias y enseñanzas inconexas sin relación entre sí, sino que es el libro de la persona y la obra de Jesús. O para decirlo de otra manera, es el libro inspirado por Dios de la historia de la gloria del Dios Trino, revelada a través del rostro humano de Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Jesús no es solo un tema del Antiguo Testamento, Él es el gran tema del Antiguo Testamento. Y todos los demás temas que se encuentran en el Antiguo Testamento no son más que rayos que tienen el fin de guiarnos hacia el sol de la persona y la obra de Jesucristo. Todo gira en torno alrededor de Él. Toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento no es otra cosa que una profecía extraña y misteriosa acerca de quién sería este Mesías, este Dios hombre y lo que Él haría por nosotros y las consecuencias de lo que Él haría por nosotros. En el versículo 19, Jesús dice respecto a los mandamientos contenidos en las Escrituras del Antiguo Testamento: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aprendimos en este versículo que Jesús no es solo el cumplimiento de las expectativas del Antiguo Testamento, es decir, aquello a lo cual el Antiguo Testamento señala y apunta, sino que Él también es el único y gran reformador del Antiguo Testamento. Por lo que Él abrogó muchas leyes del Antiguo Testamento, leyes civiles y ceremoniales que habían sido dadas por Dios a Israel. Y además Él ordenó muchos nuevos mandamientos porque Él es Dios, el mismo que habló en el monte Sinaí. Los tipos que apuntaban hacia Él quedaron obsoletos y muchos mandamientos civiles quedaron anulados, siendo que Dios ya no trata con ninguna nación en particular como lo fue en el caso de Israel, sino que Él trata con la iglesia, su pueblo compuesto por hombres de toda lengua y nación. Por lo que, dice Jesús, será de acuerdo a nuestra obediencia a los mandamientos del Antiguo Testamento confirmados por Jesús, más los nuevos mandamientos que Él nos ha dado, que nosotros seremos juzgados y que seremos llamados grandes o pequeños. Cada discípulo recibirá un rango y un grado de honor en la gloria venidera proporcional a la fidelidad con la que guardó y enseñó estos mandamientos. Avancemos ahora con el versículo 20. Jesús hace en este versículo una declaración asombrosa y en extremo escalofriante. Así sonó en los oídos de los que por primera vez escucharon estas palabras. Porque os digo, dice Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a tener 3 observaciones básicas. La primera será la manera en la que entramos en el reino futuro de Dios. La manera en la que entramos en el reino futuro de Dios. La segunda, la relación entre la fe y las obras. Y la tercera observación, las características de los bienaventurados. Primera observación, la manera en la que entramos en el reino futuro de Dios. El porqué del inicio del versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Une claramente el versículo 20 con el versículo 19. El versículo 20 es tanto una mayor explicación de lo dicho en el versículo 19 como una transición hacia un nuevo tema que Jesús abre. El hilo del pensamiento y la argumentación de Jesús en los versículos 19 y 20 es así.
Voy a darles una lectura interpretativa de lo que está implícito en las palabras de Jesús. En mi reino, cuando finalmente mis discípulos verdaderos entren en él después del juicio final, habrá algunos que serán llamados grandes y otros que serán llamados pequeños, de acuerdo a la fidelidad con la que cada uno guardó y enseñó los mandamientos de Dios. Pero verdaderamente les digo que, a menos que ustedes sean más rectos que los escribas y fariseos, ni siquiera van a entrar en mi reino, porque aún el más pequeño en mi reino es más grande que los escribas y fariseos. De modo que el versículo 20 explica qué significa guardar los mandamientos de Dios. Aún los pequeños en el reino de los cielos, aquellos que han sido menos fieles en guardar y enseñar los mandamientos de Dios que sus hermanos, son más grandes que los escribas y fariseos, más justos que los líderes de Israel, los hombres más religiosos sobre la faz de la tierra. Por otro lado, Jesús abre el tema de que al fin, para entrar en su reino, en el día del juicio final, necesitamos la recomendación de una vida justa, de hecho más justa que la de los hombres más religiosos del mundo. El reino al cual Jesús hace referencia es el reino futuro, aquel que será plantado definitivamente en la tierra, cielos nuevos y tierra nuevos, después del día del juicio final. Escuchen muy bien todo lo que les voy a decir ahora. Esta es una parte muy instructiva de la enseñanza. Este reino ya ha llegado a la tierra. Cuando el Rey Jesús vino y nosotros hemos entrado en Él cuando nos convertimos en sus discípulos. La iglesia no es otra cosa que la embajada del reino de Dios en la tierra. Nosotros representamos el reino de Dios en la tierra. Todos los verdaderos miembros de la iglesia forman parte del reino de Dios porque ellos se han reconciliado con el Rey Jesús, han aceptado sus términos de paz, se han subordinado a su autoridad y han comenzado a seguirles como sus súbditos. Han hecho las paces con Él y ahora viven bajo su cuidado y autoridad. No se nos exige ningún tipo de justicia para entrar en esta etapa del reino de Dios, sino que solamente nos arrepintamos de nuestra rebelión contra el Rey y creamos en sus promesas de salvación. No obstante, habrá un gran día del juicio final para todos nosotros. Nosotros ya somos salvos, ya hemos sido justificados en el pasado cuando pusimos nuestra esperanza en Cristo. Pero todavía seremos juzgados, todavía habrá un tribunal y una sentencia de justificado o condenado para todos los hombres, nosotros incluidos. Y nuestra fe, nuestra esperanza es que el Rey Jesús cumplirá en aquel día final lo que nos promete hoy, que saldrá a nuestro favor como un abogado perfecto, que defenderá nuestro caso y que por la virtud y los méritos de sus logros seremos declarados inocentes y justos ante Dios, aunque no podríamos serlo si el resultado del juicio dependiera de nuestro historial, de nuestras buenas obras. Entonces, recién entonces, entraremos en su reino, en esa etapa venidera que Jesús tiene en mente, y pasaremos a vivir bajo su cuidado y señorío en los cielos y tierra nuevos, que Él gobernará de punta a punta. Es esta la etapa de su reino la que Jesús tiene en mente y no la etapa actual. Ahora Él gobierna sobre la iglesia, no sobre todo el mundo. Y todos los que están en la iglesia están bajo su reinado, pero pronto Jesús volverá como Dios y como juez por segunda vez a la tierra a pagar a cada uno conforme a sus obras. Él limpiará este mundo de los rebeldes e insubordinados. Él implantará su reino. Quitará el pecado de en medio, encerrará en una cárcel llamada infierno a todos los ángeles y hombres que se han rebelado contra Él y no se han arrepentido. Y entonces Él y nosotros junto con Él, tal como las Escrituras lo anuncian, pasaremos a vivir en una tierra nueva, donde todos
amarán al Rey y todos serán obedientes y todos serán puros. Jesús lo dice de esta manera en Mateo 25, 33 y 34, mientras nos habla de lo que Él mismo hará en el día del juicio final. Si quieren aprender sobre el juicio final, debemos leer Mateo capítulo 25. Este es el gran capítulo del juicio final. Jesús mismo dice, pondrá, está hablando de lo que Él va a hacer, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como podemos notarlo en el contexto, Jesús hace este llamado a sus discípulos después de los resultados del juicio final. Él dice, venid, benditos de mi Padre, reciban el reino de Dios, después de que Él aparta a su derecha a todos los que le amaron en la tierra. Primero Él aparta a las ovejas, luego las llama a recibir el reino. Notemos dos cosas muy importantes en este versículo. Que recién en el día del juicio final comenzamos a disfrutar de aquella etapa de su reino. Y que en el día del juicio final somos identificados como herederos del reino debido a nuestras obras, es decir, debido a nuestra justicia. Él dice a los que están a su derecha, a aquellos que se han reconciliado con Él en la tierra, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Pueden notarlo? Él dice, heredad el reino preparado para vosotros. Aunque ahora estamos bajo su reinado, aún no hemos recibido ese reino del que Jesús habla en Mateo 5 y en Mateo 25. Donde ya no existirá el pecado, esa etapa del reino que será inaugurada recién después del día del juicio final. Ese reino está preparado para nosotros, pero no está ahora en nuestras manos. Vean ahora la explicación que Jesús da de por qué nos da el reino a nosotros, los de la derecha, y no a los que están en la izquierda. Versículos 35 al 45 de Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. ¿No es este el momento de explicar en detalle este texto? Solo que quiero que vean lo siguiente. Los hombres en el día del juicio final serán juzgados por sus obras y no por lo que profesaron ser, sino por sus obras. ¿Por qué Jesús nos dará su reino al fin? Porque nosotros le hemos servido. Eso es lo que Jesús dice.
Y tales buenas obras, obras semejantes a las que Jesús menciona en este texto de Mateo 25, son aquella justicia que Jesús dice en Mateo 5:20, que nosotros debemos tener para entrar al reino de los cielos. Unos sirvieron al Señor sirviendo a sus hermanos, a los más pequeños, es decir, a otros cristianos cuando estuvieron en necesidad, otros no lo hicieron y no serán reconocidos como herederos del reino de Dios. Segundo punto. Primer punto, la manera en la que entramos en el reino futuro de Dios. Segundo punto, la relación entre la fe y las obras. Voy a ser redundante y continuaré siendo redundante en las próximas enseñanzas. Como siempre, es mejor lento que rápido, profundo que superficial. Ahora, para que nadie se asuste por lo que acabo de decir, voy a poner el equilibrio de la enseñanza. Somos salvos por fe y no por obras. Pablo nos lo dice con la mayor claridad en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, dice Pablo, el gran apóstol, por medio de la fe, no por obras. Literalmente lo dice así. ¿Por qué somos salvos? No por lo que hagamos o no hagamos, sino por lo que Cristo hizo y no hizo. Y cuando ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que Cristo hizo y no hizo, recibimos el don de la salvación que Él merece por lo que hizo y no hizo. Así funcionan las cosas, dice Pablo. Adán y Eva pecaron tan solo una vez y Dios los expulsó del paraíso. ¿Cómo podríamos nosotros pretender ser salvos que tenemos más pecados de los que podríamos recordar y contar? Es absurdo pensar que podríamos ser salvos por obras. Dios exige perfección absoluta porque Él es perfectamente santo y perfectamente justo. Por lo que si no somos salvos por la perfección de otro, no somos salvos. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros, pagando así todas nuestras deudas a la justicia de Dios, y porque Cristo vivió en nuestro lugar esa vida de perfecta obediencia a la ley de Dios que cada hombre debe tener para merecer la aceptación de Dios. Este Dios infinitamente y absolutamente santo y justo. No obstante, en Efesios 2:9 Pablo nos dice algo más acerca de la naturaleza de la salvación. Él nos dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo nos dice, en otras palabras, no somos salvos del castigo que merecemos debido a nuestras buenas obras, como si esas pudieran remediar nuestra condenación. Solo somos salvos por medio de la confianza en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Pero que nadie se equivoque, Dios ha regenerado a todos los que tienen fe en Cristo. Eso es lo que significan sus palabras cuando dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Todos los regenerados, dice Pablo, tienen buenas obras. No son salvos por buenas obras, pero si son salvos y nacen de nuevo, tendrán buenas obras. Así que no somos salvos por obras, pero si somos salvos como personas regeneradas, recreadas por Dios, nuevamente tendremos vidas nuevas. Dios cambiará nuestra naturaleza y cambiarán las inclinaciones naturales y espontáneas de nuestros pensamientos y nuestros deseos, por lo que nuestros pensamientos nuevos y deseos nuevos nos llevarán a un nuevo estilo de vida. Un estilo de vida que se caracteriza por la obediencia a Dios, es decir, por la justicia, no perfecta, pero sí lo suficientemente grande como para caracterizar la identidad de este nuevo hombre. Las buenas obras son la evidencia de la salvación y tales evidencias serán las credenciales que justificarán, escuchen, que justificarán o no nuestra fe en el día del juicio final.
Si nuestra fe es verdadera, tendremos buenas obras, tendremos el historial de una persona que, aunque no es perfecta, se caracteriza por la obediencia, y entonces Cristo podrá decir: bien, buen siervo y fiel, has sido fiel, me has servido, has guardado mis mandamientos, me has amado más que a cualquier otra cosa en este mundo, ocupé el primer lugar en tu vida. Así que tu fe es sincera, tu fe es genuina, entra al gozo de tu Señor. Y Él nos declarará entonces justos en virtud de su obra perfecta a nuestro favor. Nuestras obras justifican nuestra fe. Y nuestra fe nos justifica en el día del juicio final, nuestra fe en Cristo. Esta es una doctrina básica y clásica cristiana, aunque es completamente ignorada en el día de hoy en nuestro país. Así que Jesús está pensando en las buenas obras imperfectas pero sinceras de aquellos que han puesto su esperanza en Él, en Mateo 5:20. Podemos asegurarnos más en nuestra interpretación al ver el contexto más inmediato. En Mateo capítulo 6, todavía en pleno Sermón del Monte, Jesús dice que hay una clase de justicia, la de los escribas, fariseos y muchos otros que andan por ese mismo camino, por ese mismo carril, que no es agradable delante de Dios, y otra que sí lo es. Así, por ejemplo, Jesús dice en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. ¿Qué es justicia en este texto? Son buenas obras. Jesús a continuación dice que no debemos dar nuestras limosnas y hacer nuestras oraciones delante de los hombres con el fin de que ellos nos alaben y nos admiren. Y lo mismo dice del ayuno, y todas esas cosas son buenas obras. Jesús dice que son las obras de humildad las que agradan al Padre, las obras de humildad las que agradan al Padre. Por eso Jesús dice en Mateo 6:6 que hagas tus oraciones en secreto, que des tus limosnas en secreto y que ayunes en secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús contrasta la arrogancia de las obras de los escribas y fariseos con la humildad de las obras de sus seguidores, y Él advierte a sus discípulos que no caminen por ese carril de los escribas y fariseos. En las bienaventuranzas Él se centra en este corazón humilde que realiza obras humildes. Esta enseñanza no es ajena a las Escrituras, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. En el día del juicio final al que Jesús nos traslada mentalmente con sus palabras, no seremos juzgados, dice Jesús, por nuestras palabras, es decir, por lo que profesamos ser o no ser, sino por nuestras obras. Y es lógico que sea así, porque no somos lo que decimos que somos, somos lo que en la práctica demostramos. Un hombre puede decir que es cristiano y destruir esa identidad por medio de sus obras. Y a la vez un hombre puede creer que no es santo cuando en realidad ese mismo reconocimiento es la evidencia de que es santo. Es lógico que sea así. En el día del juicio final se pondrán sobre la balanza de la ley de Dios todas las intenciones, las motivaciones, los deseos escondidos detrás de los hechos y los hechos mismos. Y el mismo Jesucristo, con ojos de llama de fuego, examinará cada línea de todo lo escrito en el libro de nuestra vida. En aquel día se juzgarán todas estas cosas. Y ningún hombre, escuchen bien, podrá emitir palabra alguna, ya sea en su defensa o en su confirmación, como justo. Nadie podrá decir nada, porque simplemente Dios abrirá el libro de la vida de cada hombre y toda la evidencia saldrá a la luz. Así es como el Espíritu Santo pinta el cuadro del juicio final en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, aquellos que tengan buenas obras, aunque imperfectas,
serán reconocidos como verdaderos discípulos del Señor Jesucristo y serán declarados justos. Veremos mucho más acerca de esto en la próxima enseñanza. Serán declarados condenados todos aquellos hombres que no amaron a Jesucristo y que lo despreciaron e ignoraron por completo. Y ni hablar de aquellos hipócritas religiosos semejantes a los escribas y fariseos que dijeron creer en Él, que pretendieron guardar la ley, pero que lo hicieron solo por orgullo, tomando el nombre y la cruz de Cristo solo como un camino de realización personal o como un mero medio para ser salvos y no por amor al crucificado. De los tales dice el mismo Jesús en Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice Jesús, sino el que hace será el que entrará en el reino de los cielos. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo que, en conclusión, no necesitamos buenas obras, es decir, justicia, para entrar en esta etapa del reino de Dios. Pero sí necesitamos buenas obras que evidencien la sinceridad de nuestra fe para entrar en la etapa futura del reino de Dios, aquella etapa que será inaugurada después del día del juicio final. Las obras que se demandan como evidencia de la fe para entrar en el reino de los cielos son las obras realizadas por la clase de personas descrita por Jesús. En las bienaventuranzas del comienzo de Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte Jesús traza dos caminos, el ancho y el angosto, aquel que se edifica sobre la arena y el que se edifica sobre la roca. Por uno van los escribas y fariseos junto con todos sus discípulos. Ellos parecen tener una alta justicia, pero no son más que hipócritas. Y Jesús advierte contra ellos a través de largas secciones del Sermón del Monte. Pero ¿cuáles son las características de aquellos que van por el camino angosto? Aquellos que edifican su casa sobre la roca. Aquellos que tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús describe las características de ellos en las bienaventuranzas y luego hace diferentes aplicaciones acerca de cómo viven estos hombres en diferentes secciones del Sermón del Monte. Tercer y último punto de hoy. Llegamos así a las características de los herederos del reino de Dios. Insisto en que en las próximas enseñanzas ampliaré mucho más la escena del juicio final, según Mateo 5, y las características de la justicia de los fariseos y la de los bienaventurados. Pero hoy y ahora, habiendo entendido el lugar que tiene nuestra obediencia a la ley en nuestra salvación, tanto ahora como en el día del juicio final, vamos a dar un vistazo rápido, conciso, a las características de los bienaventurados. Para nuestro autoexamen, estos son hombres que tienen un espíritu conforme a los 10 mandamientos. Un hombre que entiende el significado y las implicaciones y la naturaleza de los 10 mandamientos va a ser un hombre que recibirá efectos de santidad. Encontrarnos con los 10 mandamientos, y de hecho Jesús en el resto del Sermón del Monte se dedicará a exponer y corregir las interpretaciones en cuanto a los 10 mandamientos. Eso es lo que Él hará. Él va a decir, el que guarde mis mandamientos va a entrar al reino de los cielos, y entonces Él comenzará con una exposición de algunos de los 10 mandamientos. Encontrarnos con los 10 mandamientos es encontrarnos con Dios, porque los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios, de la personalidad de Dios. Por lo que todo hombre que se encuentra con Dios a través de los 10 mandamientos presentará estas características que Jesús describe. Y mientras se examinan, piensen que cada autoexamen
aún por más tedioso que pueda ser, no es más que una muestra anticipada de la misericordia de Dios. Es Dios llamando a los hombres a probarse ahora, a fin de que si no son dignos de entrar al reino de los cielos, puedan acudir al Salvador, que puede cambiarlos y hacerlos más justos que los hombres más religiosos sobre la faz de la tierra. Así que estas no serán palabras duras en absoluto, solo serán una brisa comparada con el fuego abrasador de la prueba del juicio final. Así es como debemos examinarnos. Voy a presentar entonces muy rápida y concisamente las características de los hombres bienaventurados descritos en Mateo 5 del versículo 3 en adelante. Estas características, es muy importante que tengan en cuenta esto ahora, se desarrollan, están más o menos presentes en la vida de todo discípulo verdadero, más o menos presentes, están presentes, deben estar ahí, si no lo están hay problemas, pero se desarrollan con el tiempo, entonces están más o menos presentes. Yo hoy pondré el estándar a la altura general de esta iglesia. Una iglesia que tiene más o menos unos 4 años y que hace ese tiempo que viene escuchando el Evangelio. Comencemos. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es un hombre que se ve a sí mismo como alguien que no tiene nada en sus manos. Él es pobre, pero absolutamente pobre. Un verdadero andrajoso que no tiene poder, ni escondite, ni sabiduría en sí mismo. Él no tiene nada que lo haga digno de Dios. Y lo reconoce con toda objetividad, sinceridad y vergüenza. No niega su identidad y no quiere minimizar la gravedad de su pobreza. Este hombre reconoce que en el mejor de los casos sus buenas obras delante de la perfección de la santidad de Dios no son más que trapos de inmundicia, como lo dice Isaías en Isaías 64, versículo 6. Este hombre no se atrevería a hacer la más tímida oración si no fuese porque Dios mismo lo anima a dirigirse a él con confianza, señalándole los logros de la cruz. Este hombre encuentra motivaciones egoístas y restos de incredulidad en absolutamente todo lo que hace, aún en la mejor de sus obras. Este hombre andrajoso y pobre, sabiendo que tiene más pecados de los que puede llegar a reconocer, ya sea intelectual o emocionalmente, y que su dolor y arrepentimiento están lejos de ser coherentes con la medida de sus maldades, canta espontáneamente y sin más esperanza que esta. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. Desprovisto y en escasez, sucio y vil acudo a ti, a ser puro y limpio al fin. Cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, Jesús, roca de la eternidad. Este hombre pobre canta incluso más fuerte cuando recuerda que si no fuese por la gracia de Dios que lo ha refrenado y lo refrena aún, habría cometido actos sumamente vergonzosos, los actos más vergonzosos que un hombre pecador pudiera cometer, llegando a ser así digno del peor de los castigos. Este hombre sabe que incluso ha llegado a ser peor que los no regenerados, porque aún después de ser perdonado, aún después de ser iluminado por la verdad, aún después de haber sido regenerado y de recibir principios de santidad para pelear contra el pecado, ha jugado con las perlas de la gracia y se ha abusado del beneficio de tener la sangre del Cordero protegiendo su casa, y ha traicionado a su amoroso y cariñoso Salvador muchas veces y de muchas maneras, incluso a veces premeditadamente y en complot con los demonios. Cada característica lleva a la otra, porque este hombre es pobre en espíritu.
pobre en la idea que tiene de sí mismo, pobre en su concepto de su bondad. Dice Jesús entonces, porque este hombre es así, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este hombre pobre, por tanto, llora al ver en sus manos la sangre de su encarnado Dios y casi se vuelve loco al ver que los clavos se le caen de los bolsillos, demostrando que Él es el asesino de su pastor y salvador, y sabe que sus lágrimas no son más que la evidencia de que es un pecador, un gran pecador, una criatura rebelde que llora porque está condenada, porque no tiene esperanza de salvación aparte de la más sublime misericordia manifestada en Jesucristo. Pero aún más, este hombre besa el polvo de la tierra al reconocer que incluso si no fuese por la gracia soberana de Dios, ni siquiera se arrepentiría de sus pecados, que no tendría ni siquiera esa pobre dignidad. Que si su Salvador no hubiese venido a él una y otra vez y le hubiese mostrado sus heridas y le hubiese rogado que se arrepienta una y otra vez, nunca habría tomado conciencia de su posición trágica. Y este hombre además sabe que el arrepentimiento es un don de Dios, algo que no pudo haber nacido en el jardín de su duro corazón. Este hombre muchas veces, cuando sus pecados lo atormentan más, ni siquiera se le atreve a levantar su cabeza del suelo, ni puede decir muchas palabras ante su Salvador y se golpea el pecho como el hombre de Lucas 18, mientras riega con lágrimas los pies heridos del que lo sustituyó en la cruz por amor incondicional. Este hombre entiende por experiencia propia el significado de la gracia. Dar salvación a hombres que no solo no merecen salvación, sino que merecen condenación. Este hombre experimenta el sabor de la gracia. Sabe lo que es y le parece más dulce que la vida. Este hombre llora, ya sea en su cuerpo con lágrimas literales o en su corazón con gemidos indecibles, porque no es lo que debería y quisiera ser. Nada de lo que tiene alcanza la medida de la perfección y esto lo aflige porque él ama a su Señor y muchas veces ni siquiera alcanza la medida básica de madurez de los pecadores justificados y regenerados. Ni su fe, ni sus reacciones ante la tentación, ni su pasión por la gloria y el nombre de Cristo, ni sus no al pecado, ni sus actos de obediencia, ni su amor por la corrección, lo convierten en el protagonista de la película. Así que en consecuencia este hombre es manso, porque es pobre, él llora, y porque llora se vuelve manso, un hombre herido, quebrantado, dominado, sujeto. Bienaventurados los mansos, dice Jesús, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El hombre manso tiene dominio propio, generalmente. Y tiene dominio propio cuando es agredido porque él sabe que no es mejor que sus enemigos. Él no puede acusar a nadie porque sabe que no es diferente al peor pecador, que no es mejor que los demás. Este hombre pobre y que llora sabe que todo lo bueno que tiene lo ha recibido de arriba por pura gracia. Aplica a sí mismo las palabras de Pablo, considerando que su corazón aún no las abriga tan bien como debería hacerlo. ¿Qué tienes? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Él no ha hecho ninguna diferencia. Si él ama a Cristo, es porque Cristo ha decidido en su soberana voluntad que llegue a amarlo. Y ha venido el Espíritu Santo y le ha regalado el don de amar a Cristo. Este es un hombre manso que se contiene al ver que los pecadores prosperan, pero que él sufre porque sabe que sus riquezas están en los cielos y que él no las merece, que le fueron dadas por gracia.
que son intocables e incorruptibles y preciosas en gran manera, por lo que se contiene y procura contentarse con lo que la sabia y soberana mano de Dios disponga para él en esta etapa de su peregrinaje. Y así él proclama el mensaje que hace la paz entre Dios y los hombres y entre hombre y hombre. Este hombre, por tanto, es pobre, llora por sus pecados, está herido y es manso, es un pacificador. Y así es alguien que tiene hambre y sed de justicia. En el versículo 6 Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este hombre no está satisfecho con su obediencia al que lo salvó y llora de hambre por una mayor santidad en su mente y en su corazón. Mientras se encoge en un rincón de su cuarto de oración, él clama por el agua pura que puede limpiarlo de todas sus inmundicias. Él, como no es tan justo como quisiera, se lamenta y pide al cielo, sin creer que tiene el derecho de hacer algún reclamo, de recibir algún favor debido a su integridad, que le regale una mayor porción de amor por el que lo amó primero. Escuche muy bien, es porque ama que él quiere crecer en amor a su Señor. Es porque es santo que él quiere ser más santo. Es porque ya es humilde que él quiere ser más humilde. Es porque él ya tiene misericordia de otros que quiere crecer en compasión. Si el hombre es entendido y si no es legalista, entenderá que Dios puede alegrarse en sus pobres obras, como un padre se alegra en las obras imperfectas de obediencia de uno de sus hijos, pero nunca creerá que ellas lo impresionan o que pueden darle ventaja sobre sus hermanos o que son parecidas a las de su hermano mayor, a las de Jesús. De ninguna manera, este hombre se ve como un deudor de la gracia soberana de Dios, que produce tanto el creer como el hacer en él, según Filipenses 2:13, solo por su buena y soberana voluntad, misericordiosa voluntad. Este hombre sabe que si Dios no produjera en él amor, entonces no amaría, que si no produjera en él humildad, no sería humilde, que si no le diera santidad, no sería santo. Este hombre tiembla ante semejante gracia, se consterna, se turba su espíritu ante las dimensiones de la soberanía de Dios, por lo que sabe que todo buen fruto en su carácter, ya sea de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza, según Gálatas 5, 22 y 23, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en él, algo que proviene de afuera, algo que es creado en él por el mismo Dios, obra sin la cual no podría ni siquiera dar el más mínimo paso de obediencia, aún de la obediencia más imperfecta. Este hombre, pobre, sabe que no tiene en sí mismo ningún poder lo suficientemente grande como para llevarlo a vencer la tentación. Y es más, incluso reconoce que resiste normalmente lo que el Espíritu quiere hacer en él y que contamina los mismos deseos y actitudes que el Espíritu de gracia crea en él para su beneficio. Este hombre pobre confiesa y reconoce junto con Jonathan Edwards: aún mis lágrimas de arrepentimiento necesitan ser lavadas por la sangre de Cristo, porque aún quedan en ellas restos de autopreservación. Y dice: mi determinación no es más que un brazo de arena, y sabe que sin la gracia no podría sostener sus decisiones de obediencia, como ya lo ha comprobado una y otra vez. Este hombre tiene hambre y sed, de mayor hambre y sed de justicia, porque se da cuenta de que no anhela la santidad tanto como debería anhelarla. Por lo que él hace de Ezequiel 36, versículo 27, su pan de cada día. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
y no conoce otro alimento más que ese, ni ningún otro alimento puede saciar sus necesidades, ni calmar su ansiedad, ni poner a dormir sus temores. Él se arroja al mar de la misericordia de Dios al ver que sus enemigos lo persiguen y están prontos a atraparlo. Y él se aferra a la cuerda de la promesa. Este hombre pobre que tiene hambre y sed de justicia, la justicia de los verdaderos discípulos, no confía en su propio amor por Cristo como si fuese gran cosa. Él es tímido cuando la canción dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Sabe que si el Padre soberano no restringiera las tentaciones y acortara las pruebas, él sería hombre muerto. Sabe que si la Trinidad así lo decide y él es entregado en las manos de Satanás para ser tentado, negaría a su Señor con blasfemias y juramentos tal como Pedro lo hizo. Y sabe que sin la intercesión de Jesús, después de haberlo negado, su corazón se endurecería tanto que sería incapaz de volver a creer en Él. Este hombre pobre y hambriento ora y suplica por su crecimiento en santidad. No solo ora, también suele suplicar por ser guardado de la tentación, porque sabe que no es dueño de su destino, sino que su vida entera está en las manos de Dios. Por lo que muchas veces tiene miedo de salir a la guerra y se esconde en la trinchera de su Salvador y no se atreve a salir de ahí hasta que su Señor no le confirma que estará con él en el campo, que la batalla está en sus manos, que es del Señor, que intercederá por él mientras pelea. Este hombre pobre y hambriento corre al vestuario de la oración donde puede ponerse la armadura porque ya ha aprendido muchas veces por propia experiencia que si no lo hace volverá herido por la noche. Pero él sabe incluso que no tiene siquiera la habilidad de vestirse la armadura y menos de usarla bien en el campo de batalla, por lo que le pide a su Señor y capitán que haga todo por él. Este hombre tiene hambre y sed de justicia básica, la justicia más básica, la santidad común, aquella sin la cual nadie puede ni siquiera ser llamado pequeño en el reino de los cielos, aquella sin la cual nadie entra al reino de los cielos. Él tiene hambre de evidencias comunes. Este hombre que tiene hambre y sed de justicia preferiría partir ahora mismo, estar con Cristo, para no defraudarlo más ni traicionarlo más, pero a la vez este hombre se encuentra en esta encrucijada. Quiero prepararme mejor, quiero ser más santo para el encuentro con Él. Así este hombre llega a ser misericordioso. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es un hombre manso, misericordioso y pacificador, que no devuelve mal por mal, sino que ora por sus enemigos y bendice a los que lo persiguen, porque sabe que esta vida es todo el infierno que él sufrirá y que es todo el cielo que sus enemigos disfrutarán. Así que tiene compasión de ellos. A pesar de que sus pies son cortos, y de que sus piernas son débiles y torpes, este hombre misericordioso quiere poner sus pies en las huellas de su Salvador, porque quiere aprender el secreto del amor incondicional por los enemigos. Este hombre se compadece de los que están enfermos de maldad, prontos a morir y pasar a una vida peor, porque él mismo ocupó la cama de al lado hace no mucho tiempo. Este hombre, por tanto, es reconocido como limpio de corazón. Versículo 8, Jesús dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El hombre de un corazón puro se mueve de esta manera. Él crece en tristeza y él crece en gozo. Su corazón no es para nada perfecto, aún quedan pegados en las paredes de él restos del viejo hombre que le producen náuseas por temporadas todos los días. Pero él ama a Dios, a su iglesia, y no quiere que los pecadores perezcan sin arrepentimiento.
pero debido a que ve a Dios, crece tanto en arrepentimiento como en gozo. Y mientras más puro se vuelve su corazón, mientras más libre de barro su visor, más crece en arrepentimiento y gozo. Mientras más blanco ve a Dios, más negro ve su pecado. Por lo que más consciente es de las dimensiones de sus crímenes y más grande es su lamento. Pero a la vez, mientras más cuenta se da de la profundidad del pozo que él cavó y en el que él se metió con su pecado, más ves cuán profundo descendió la humildad del amor de su Señor para rescatarlo. Por lo que es más consciente del amor eterno e incondicional e implacable de su Señor. Obtiene mayores revelaciones de la dulzura del perdón de Cristo. Y así, aunque se ve cada vez como más grande pecador, ve más grande el amor divino y mayor es su gozo, porque ahora es más y más consciente de lo mucho que se le perdonó. Pero además, el hombre del corazón puro, como puede ver a Dios y ve que Él realmente es sabio, veraz, amoroso, todopoderoso, confía en sus promesas. Y por eso es manso, porque confía en que su Padre reina en el diluvio, en que en las muchas aguas, en el horno de fuego, en el valle de sombra de muerte y en los suaves pastos de reposo. Él tiene un corazón puro y lo puede saber porque su corazón no tolera el pecado. Se enferma cuando peca, vomita y le da náuseas, pero festeja y se sana y se alegra cuando Él recibe de la mano de Jesús el agua de vida, la palabra de Dios. Versículo 10, última característica. Jesús dice que estos hombres serán perseguidos en medio de esta generación maligna y perversa, que incluso serán perseguidos por los religiosos que no son más que el antónimo de todas estas características que Él enumera. Él dice, Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de sus buenas obras, por causa de lo que muestran ante otros, por causa de que su pobreza expone el orgullo de los demás, que sus lágrimas evidencian que están vivos y que los demás están muertos. Este hombre es perseguido porque lleva el agua de vida a los pecadores enfermos, aunque ellos no lo quieren recibir. Él va y toca la puerta de sus casas y les ruega que reciban el agua. Argumenta diciéndoles que es gratis y que es para su bien, pero ellos lo rechazan debido a su insistente compasión, a sus santas advertencias y a la sinceridad tierna que les dice que no hay otro Salvador y que es digno de todo su amor. El pobre en espíritu, el que llora y tiene hambre y sed de justicia, nunca dice después de escuchar una predicación como esta, estoy bien. Nunca dice eso. Sino que dice, necesito estar mejor. Él se da cuenta que clasifica con lo justo. Estas son la clase de personas que son convencidas de pecado al considerar la ley de Dios. Son las personas que resultan heridas durante las predicaciones porque son puras de corazón, sensibles a Dios, sensibles al pecado. Ahora, para terminar, estas son las características de los hombres que ahora están caminando por el camino angosto rumbo a la ciudad celestial, y Jesús dice de ellos una y otra vez, bienaventurados. En griego, makarios. Y escuchen muy bien, sean consolados, ampliamente consolados con estas palabras. La palabra makarios, bienaventurado, es más que feliz. Algunas traducciones traducen la palabra como feliz o bendito, pero es mucho más que eso. Es muchísimo más que eso. Ser felices y benditos es solamente parte del gran paquete de ser bienaventurado. Pero hay mucho más sobre la mesa
Ser bienaventurado significa esencialmente que somos herederos de todas las bendiciones que Dios ha prometido alguna vez. Ser bienaventurado significa que todo lo que Dios puede poner sobre la mesa está en nuestra mesa y nos pertenece y que es nuestro y que ha sido preparado para nosotros. Eso es lo que significa ser bienaventurados. Que todo es nuestro, todo, absolutamente todo. Significa que somos coherederos junto con Cristo. Y escuche muy bien, ser bienaventurado significa que no solo tenemos, no solo heredaremos, no solo nos pertenece todo lo que esta fuente de vida infinita puede llegar a dar, sino que también la misma fuente es nuestra. No solo tenemos todo lo que Dios puede ofrecer, sino que tenemos a Dios mismo por nuestra herencia. ¿Escucharon bien eso? Esta es la recompensa para aquellos que perseveren hasta el fin. En el libro de Apocalipsis Jesús dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré la estrella de la mañana. Yo, Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 2, 26, 28 y 22, 16. No solo el agua que emana de la fuente, no solo la pureza, el gozo, la sabiduría, la nobleza y la paz que emanan de esa fuente que es Dios, será nuestra porción para siempre, sino que esa misma fuente, ese mismo tesoro inagotable es nuestro. Lo que significa que Él no solo nos bendice, sino que tenemos su corazón. Que no solo quiere darnos una parte de su reino, quiere darnos su misma gloria. Juan 17, 24, Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado quiero que estén donde yo estoy para que vean mi gloria. Quiero que vean mi gloria. En otras palabras, quiero que contemplen y disfruten para siempre toda mi hermosura. El hombre de las bienaventuranzas se llena de gozo al ver su cara pegada al lado de cada característica, aunque ve que por poco entra por la puerta estrecha, estirándose todo lo que puede. Él está feliz porque aunque él es pobre, su Señor es rico y ha prometido darle no solo todas sus riquezas, sino su misma persona en matrimonio eterno e indisoluble. Él está feliz siendo la ramera de la película que al final es santa debido al trabajo del príncipe. Ellos se alegran como niños al considerar que hay un reino preparado para ellos. Un reino de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo como posesión perpetua. Aunque ellos lloran, se consuelan sabiendo que pronto su Salvador enjugará todas sus lágrimas. Todas sus lágrimas. Los consolará dándoles su amor, quitándoles todos sus andrajos, vistiéndolos con ropas de perfección semejantes a las suyas y dándoles una tierra donde todos serán hermanos sin mancha. Aunque en esta vida ellos son perseguidos como molestos mosquitos, perseveran en su comisión de predicar el Evangelio, porque saben que aunque no son mejores que el hijo pródigo de Lucas 15, su padre les ha hecho reyes y sacerdotes y reinarán con él para siempre. Al que venciere, dice Jesús en Apocalipsis, le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dice a estos hombres como conclusión en Mateo 5:12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos y alegraos pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, tan grande que es Dios. Dios mismo es nuestro galardón, por lo cual gozaos y alegraos, pobres, los que lloran, los mansos, porque todo es vuestro, porque Cristo es vuestro. Gracias, Señor, por permitirnos renovar nuestro entendimiento y nuestro corazón en tu palabra. Oh Dios, gracias por hablarnos con palabras tan dulces, solemnes en extremo, pero más dulce que la miel más dulce, que el néctar más dulce. Gracias, Señor, por mostrarte hoy a nosotros. Oh, Señor, al considerar lo que es la pobreza en espíritu, nos volvemos más pobres. Al considerar las características de los hombres que te agradan, los humildes, los que son como niños, los que son poca cosa. Oh, Señor, somos consolados al ver que los hombres justos que entrarán en tu reino son aquellos que tienen hambre y sed por ser más justos. Oh, Señor, toda discriminación, persecución, muerte que podamos sufrir es nada, y menos que nada y que lo que no es, al lado del gozo y la recompensa que recibiremos. Oh, Señor, ¿cómo entender que la recompensa no es que solo nos darás un reino, nos darás un matrimonio? Nos darás tu mirada, tus manos, tu voz, todos los días, si es que hay tal cosa, en los cielos y tierra nuevos, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada almuerzo, cada desayuno, todo, absolutamente todo, cada paseo, con vos a nuestro lado, unidos para siempre. Gracias, Señor. Te adoramos por esto. Te alabamos. Bendito sea tu nombre entre nosotros. Seas exaltado a través de nuestro gozo.